El historiador canario Aarón Álvarez presenta su último libro, La retaguardia de Franco, un estudio sobre el poder local franquista en la provincia de Santa Cruz de Tenerife entre 1936 y 1961. La retaguardia de Franco, personal político y poder local en las Canarias Occidentales, trata de explicar quién gobernó en Canarias durante el periodo entre 1936 y 1961 y cómo cabildos insulares y los ayuntamientos pasaron a estar controlados por aquellas personas que durante la Segunda República habían estado sobre todo vinculadas con los partidos conservadores. De esta manera, en el libro lo que encontraremos será un primer apartado en el que explicaremos cómo la Segunda República, cómo el periodo del año 31 al 36 influye notablemente en lo que sucede a partir del 18 de julio del 36, no solo para entender cómo el movimiento obrero conquista nuevos espacios, cómo el movimiento obrero es capaz de contestar al poder político, al poder económico, como nunca antes había sucedido en Canarias, sino sobre todo cómo eso va a afectar en la percepción que tendrán las fuerzas conservadoras, las fuerzas económicas más potentes de las islas, y cómo les llevará a movilizarse, a organizarse e influirá a su vez también en sectores más jóvenes, radicalizados, que sobre todo en torno a núcleos católicos y conservadores en un primer momento, y que luego nutrirán falange y a partir del 18 de julio del 36 formarán ese núcleo de poder político que tomará las instituciones en Canarias a partir, como digo, de ese momento del golpe de Estado. Aparte de eso, de explicar los orígenes sobre el personal político franquista, lo que se hace es analizar en los 4 capítulos restantes cómo fueron ascendiendo a las instituciones personas que, digo, por un lado habían militado en los partidos conservadores de la República, pero luego cómo se incorpora un nuevo personal político. Es decir, cómo personas sin trayectoria política anterior asumen el papel protagonista en las instituciones. Eso merece matizaciones en el sentido de que, por ejemplo, en el Cabildo Insular de Tenerife, por ejemplo, nunca nos vamos a encontrar durante estos 25 años analizados en el libro ninguna persona, o prácticamente ninguna, sino una relación, con el pasado, que no será solo política, sino también familiar. Ahí hay una de las grandes aportaciones, creo, del libro, es cómo se ha trabajado siguiendo las líneas de investigación que había iniciado Agustín Millares Cantero a principios de los 80, de las redes familiares. Cómo el poder político que se construye en Canarias durante el franquismo va a estar mediatizado por una relación estrecha con el pasado, con unas redes clientelares que se heredan de la etapa de la Restauración prácticamente, y que influirán notablemente en la conformación de ese personal político, no solo en los cabildos insulares, como digo, en el de Tenerife, sino también en los ayuntamientos. Aparte de estas cuestiones, en el libro lo que tratamos de explicar es qué relación mantiene esos poderes locales con el gobierno central. Si tenemos en cuenta que el franquismo significa una etapa de centralización política, económica, en todos los sentidos, ¿cómo eso se va a mantener? ¿Qué relaciones se van a mantener con Canarias, con el poder político canario durante esta etapa? Eso se manifestará sobre todo en choques continuos con los gobernadores civiles, no solo al principio durante la Guerra Civil, como sucederá con Vicente Sergio Urbaneja, sino también posteriormente cuando, por ejemplo, en el año 50 llega a Santa Cruz de Tenerife el gobernador Luis Rosón y trate de frenar las reivindicaciones históricas de recuperación de la ley de puertos francos por parte de la burguesía insular. Aparte de estas cuestiones del poder central y de las relaciones que tomarán, entre unos y otros, otra de las cuestiones a tener en cuenta es que en el libro, como decía al principio, se trata a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por tanto, se ha investigado detalladamente lo que sucede en La Palma, en La Gomera y en El Hierro, de tal manera que no se utiliza como excusa simplemente la denominación de Canarias Occidentales, sino que se ha tratado de ver cómo se percibe, cómo se vive la etapa del franquismo en esos lugares, y como, por ejemplo, son situaciones, y veremos situaciones muy concretas en el libro, sobre todo relacionadas con el abastecimiento, y como buena parte o muchas de aquellas personas vinculadas políticamente con la etapa franquista durante la etapa de la posguerra van a estar relacionadas con algunos de los principales casos de corrupción. Aparte de estas cuestiones, uno de los elementos más interesantes del libro es tratar de explicar cómo o por qué
gente sin antecedentes políticos empieza a tener un papel protagonista. Será sobre todo en el 5º capítulo de este libro en el que se explicará cómo las elecciones por tercio familiar, sindical o de entidades, influyen notablemente en ese proceso de renovación y cómo va a permitir que personas sin experiencia política pasen a ocupar cargos que hasta aquel momento habían estado ocupados principalmente por, como decía, por personas con una trayectoria política o familiar muy importante. Eso supone que a partir de los 50 empiece a aparecer un nuevo sujeto político vinculado sobre todo a la administración o a profesiones liberales como médicos, como abogados, y que supondrá, por tanto, una renovación importante que habrá que tener en cuenta sobre todo en municipios pequeños de las islas no capitalinas y que nos permitirá sobre todo empezar a enlazar con lo que, digamos, con el periodo posterior, que es el de prácticamente la transición, como veremos cómo durante esta etapa se forjan las identidades por un lado, pero también las trayectorias, las experiencias políticas de aquellos que luego van a tener un papel protagonista durante la etapa de la transición en Canarias.